Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al cuarto episodio de Historia con Minecraft. Hoy vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior y vamos a terminar de abarcar lo que fue la Edad Arcaica. Así que ahora veamos a qué se debió la dominación de Esparta sobre el resto de polis griegas. Esparta dominó la región gracias a su poderío militar, el cual fue a causa de dos grandes cambios en la historia. El primero fue la aparición de los hoplitas. Los hoplitas, que como vemos hay una representación un poco extraña de nuestra parte, fueron soldados que utilizaron muy bien el hierro para armarse. Y gracias a esta armadura batirlos no era para nada sencillo, además de que ellos se entrenaban desde pequeños para poder soportar el peso de la armadura y moverse con agilidad. Y ahora vamos a hablar de ese entrenamiento, y que es obra de este hombre que ven en pantalla llamado Licurgo. La representación que ven es como un sabio rodeado de armas, y es que porque Licurgo creó el código de Licurgo, que fue básicamente las reglas que regían la vida de los espartanos. Y ahora vamos a hablar un poco de cómo fue este estilo de vida. Bueno, en primer lugar tenemos que hasta los bebés tenían pruebas, y es que sí, los espartanos lo que hacían primero era como ver si los bebés eran aptos para su estilo de vida, y si consideraban que no lo eran, simplemente se les abandonaba a su muerte. Algo muy cruel, pero ellos consideraban que esto era lo apropiado para que su nación prosperase. En segundo lugar, tenemos que a los 7 años los separaban de su familia, y tenían que valerse por sus propios medios para sobrevivir. Al mismo tiempo se les enseñaba a responder de forma concisa o de forma lacónica. De ahí viene esta palabra que quiere decir más o menos cuando una persona responde de forma tajante. ¿Por qué? Resulta que los espartanos controlaban toda esta región que se le conocía como Laconia, y de ahí viene el término hasta hoy en día. Y para poder sobrevivir solos debían aprender a robar, y si no lo conseguían, eran fuertemente castigados e incluso podía llegarse hasta la muerte. Este era un modo de vida muy rudo en el cual muchos perecían y solamente los que lograban llegar a los 20 años eran tomados como soldados espartanos. Pero al final eso terminaría forjando su carácter y haciendo que fueran los mejores soldados de la región. Y cuando ya iban a batallar se dice que ni sus madres les mostraban piedad, pues es muy famosa la frase que dice: «Vuelve con tu escudo o sobre él». ¿Esto qué significa? Y es que el escudo de los espartanos era tan grande y pesado que cuando ellos perdían una batalla y querían retroceder o huir, no podían hacerlo sin soltar el escudo. Por eso es que le decían: vuelve con tu escudo, o sea, victoriosos o sobre él. Porque si morían, el escudo era tan grande que los traían arrastrados sobre el escudo. Sí, realmente los espartanos tenían una vida muy dura. Y como he dicho, esta vida sí los hizo menos poetas, menos pensadores, menos reflexivos y menos filósofos. En pocas palabras, los hizo menos griegos. Y esto afectó un poco también a la cultura de la región, pero esto se iba a contrarrestar por otro hecho que también sucedió en esta misma época. Resulta que esta zona griega donde habitaban todas esas tribus era más bien escarpada y no tenían tanto espacio ni tanta comida para sostener a tantas personas, por lo cual se produjo la colonización griega, que es de lo que vamos a hablar ahora. Lo que ven aquí enfrente es un intento minimalista de un trireme, quizás en el futuro haga uno mejor. Este nos va a servir para explicar rápidamente este aspecto de la colonización. Resulta que los griegos se expandieron hacia el occidente y hacia oriente. Aquí en este mapa vemos toda esa expansión. Ya vemos hasta dónde llegaron, bastante impresionante, la verdad. Se expandieron desde su pequeña región hasta todo esto por occidente y todo esto por oriente. Ahora en este lado quiero mostrarle las colonias más famosas, y fueron las de Italia, que se les llamó la Magna Grecia. Sobre esto podría encontrarse muchas cosas, y es que las ciudades que aquí habitaron fueron partícipes de acontecimientos muy importantes e interesantes a lo largo de la historia antigua. Hoy en esta ocasión les voy a hablar sobre un par de estas historias interesantes. La primera involucra a Sibaris y Crotona. Resulta que en Sibaris las personas eran amantes del lujo extremo, les gustaba poder tener muchos placeres y no escatimaban recursos a la hora de obtenerlos. Y como buenas ciudades griegas que eran, pasaban en conflicto también, sin importar cuánto lujo quisieran, también guerreaban. En cierta época lo hicieron con la ciudad de Crotona. Sibaris tenía un ejército más grande y más preparado y tenía unos caballos impresionantes, pero ese fue su mismo error.
ya que Crotona supo que también los caballos eran utilizados con el fin del espectáculo, por los cuales los caballos eran bastante bailarines. Y lo que hicieron básicamente fue que en la hora de la batalla, según la leyenda claro está, empezaron a tocar sus instrumentos y los caballos empezaron a moverse al ritmo de la música y por esto no pudieron conducir los carros. Y el gran grueso del ejército quedó bastante debilitado, ya que los carros en la antigüedad, ya sean de cuadrigas o vigas, eran un elemento muy importante a la hora de combatir, por lo cual Crotona venció al ejército sibarita y destruyó Sibaris para siempre. Aquí como está la palabra sibarita significa amante del lujo extremo, ya tienen otra palabra para sus ensayos del colegio o cualquier cosa por el estilo. La otra historia que les voy a contar es más corta pero es interesante, es sobre Neápolis. Y es que en un principio la ciudad fue conocida simplemente como Neápolis, su nombre evolucionó al de Neápolis y por último se llamó Nápoles, que es una ciudad importante en la actualidad y también lo sería en el pasado. Ese es un ejemplo genérico con el cual quiero mostrar cómo la historia griega se filtra por muchas otras culturas y cómo influye las palabras que utilizamos a diario. Ya por último tenemos a la pequeña pirámide que vemos aquí, y es que como ven en este mapa, los griegos también colonizaron una parte de Egipto y tuvieron bastante influencia en esta cultura. Ahora vamos a hablar de cuál fue esa influencia griega en Egipto. Aquí vemos por ejemplo que el nombre Egipto viene de una palabra griega, a Egiptos, a pesar de que los egipcios se llamaban a sí mismos por otro nombre y a su región con un nombre diferente. Es como una vuelta de la historia porque recordemos lo que sucede con la palabra helenos y que al final terminó siendo más conocida esa civilización por la palabra griegos. Pero esto lo podríamos hablar en otra ocasión. Lo que sigue es que una de las principales ciudades en la historia de Egipto fue llamada como otra de las ciudades principales de Grecia, Tebas, que ya hablamos sobre ella en uno de los episodios pasados y en los futuros también va a ser muy importante. Y pues los griegos cogieron y una de las ciudades principales de Egipto la llamaron del mismo nombre. Otra de las ciudades principales de Egipto fue Memphis, ambas compartieron el poder en muchas ocasiones. Tebas incluso llegó a salvar al reino egipcio entero. Continuamos y tenemos que cuando los egipcios se enteraron de la existencia de esta tumba de faraones y de reyes egipcios, las llamaron Pimar, que pasó a ser conocida a nuestro dialecto, a nuestra lengua como pirámides. Lo similar pasaría con ciertos monumentos a ciertos monarcas egipcios, que los griegos pensaron que era un asador y asador en griego era obelisco, así que a todos estos monumentos se les terminó llamando obeliscos. Esos monumentos son muy famosos. Este que les muestro en pantalla es un ejemplo pequeñito de muchos que hay alrededor del mundo. Si buscan en la red obeliscos se van a encontrar muchos ejemplos de obeliscos impresionantes en diversas ciudades del mundo. Y esto empezó en Egipto y su nombre es griego. Aquí tenemos también a la esfinge que acompaña las pirámides de Giza. Los griegos cuando vieron a esta representación de uno de los reyes egipcios con cuerpo de animal, creyeron que era una figura maligna. Y por eso la llamaron la que estrangula, que pasó a ser la esfinge. De hecho, la consideran tan malvada que la incluyeron en sus mitos como un animal maligno. Si consultan, por ejemplo, el mito de Edipo, se encontrarán con el acertijo de la esfinge. Es una recomendación, ya que este mito también es muy popular y muy interesante. Continuemos. Los pictogramas de los egipcios, que fueron una de las primeras escrituras de la historia, por la cual nació la historia egipcia obviamente, fueron llamados por los griegos como escritura sagrada, que a nuestra lengua pasó allá a decir jeroglífico. Y ya los griegos en el futuro, en otra edad, tendrían más influencia. Por ejemplo, estaría Alejandro Magno, que dejaría la dinastía de los Ptolomeos. Pero esto hace parte de la historia macedónica y por tanto griega, así que no lo voy a tocar más aquí, sino que lo tocaremos más adelante en un episodio exclusivamente de esto. Y de esto también surgiría Cleopatra, muy popular en la historia, pero también hablaremos luego de ella. Así que básicamente esto fue todo por el episodio de hoy. Como vimos, ya terminamos de explorar lo que fue la edad arcaica y ahora vamos a empezar a explorar una nueva edad. Pero todo esto lo veremos en el siguiente episodio. Espero que les haya gustado. Si fue así, me lo pueden hacer saber en los comentarios o con un like. Compartan y si quieren seguir viendo los episodios, suscríbanse. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta pronto.